Médica de la Universidad de La Habana, Cuba, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, exdirector de Calidad y Educación en Salud en el estado de Tabasco, profesor de pregrado de la Universidad del Valle de México, profesor y posgrado de la UNAM, Pediatría y Cirugía Pediátrica. Tiene 45 artículos publicados, 10 libros publicados, 2 de cirugía, 5 sobre los mayas, una novela de La Casona Amarilla, Las 7 vidas de Chambalam y el último, Memorias de una pandemia. Le agradecemos infinitamente al doctor Rubén Álvarez Solís por su tiempo. Un servidor lo ha escuchado ya en varias ocasiones. Hemos tenido el gusto de poder invitarlo a diferentes sesiones en diferentes lugares donde hemos estado y la verdad es muy interesante. Es algo que deberíamos de saber sobre nuestros antepasados y sin más preámbulo le agradecemos infinitamente su presencia, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias al Colegio de Radiología del Estado de Tabasco y al doctor Aulo Gelo por la invitación. Para mí es un placer siempre poder platicar lo que a mí me fascina o que es mi hobby o me apasiona, que es la sabiduría y el conocimiento que tuvieron los mayas. Y el día de hoy yo les voy a traer una especial versión que lo he adaptado, generalmente lo adapto de acuerdo a la solicitud de la plática, y he encontrado algunas coincidencias de símbolos y sabiduría que tuvieron los mayas y que tienen los egipcios. Y entonces yo les quiero platicar de estas coincidencias. No es una, ni dos, ni tres, son muchas. Y pues aquí les va la plática. Espero que sea de su agrado. Dice don Carlos Pellicer Cámara que ningún mexicano lo será completamente si no se acerca primero para conocer y luego para amarlo, el maravilloso arte o el maravilloso pasado de nuestros antiguos pueblos prehispánicos, en especial los mayas y los aztecas. El objetivo de este tema, me voy a tratar de ir rápido, es hacer un viaje mágico religioso de lo que fue la ciencia religión maya. Y con esto tratar de dejar de ver un poco de sabiduría que tenían en sus conocimientos, en sus símbolos. Muchas preguntas que ustedes tienen y que todo el mundo tiene, voy a tratar de esclarecerlas, o quizás que sería más bonito dejarlos con más dudas, porque entonces si los dejo con más dudas se van a ir a leer y eso nos incentiva a todos para ir a aprender un poco más. ¿De dónde vinieron? ¿A dónde se fueron? Sabemos que los mayas son los genios de las matemáticas, que fue la primera civilización que conoció y manejó el cero. Hicieron grandes conocimientos astronómicos gracias a sus matemáticas. Coincidencias que podemos encontrar en varios libros sagrados. También podemos hacer alguna relación de los símbolos, ¿verdad? De los símbolos que hay en Palenque y su relación con los símbolos egipcios. Algunas coincidencias con el Kybalión y con otras religiones del mundo que generalmente nosotros conocemos. Para empezar, quiero decirles que existió un libro muy antiguo, Ibis de Tot, Ernest Trismegisto, que decía el Kybalión, que fue hecho por 3 iniciados y tiene las 7 leyes de los principios, por decir así, los mandamientos de los sacerdotes e iniciados egipcios, que es la ley del mentalismo, la principio del mentalismo, donde todo es mente, todo es la creación es mental, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el de polaridad, el de ritmo, causa y efecto, lo que es la ley del karma, y el principio de generación, que me he dado a la tarea de tratar de encontrar coincidencias de estos símbolos en la sabiduría o en el conocimiento maya. Los mayas tenían el principio que relatado en el Popol Vuh, donde cómo fue creada la tierra, cómo fue creada las aguas, cómo fueron creada la humanidad. Para eso se unieron 2 seres, que fue Otepec, Kukulcán, o sea, la serpiente, con Tepeu, se juntaron y decidieron
vamos a hacer algunos seres para que ellos nos adoren, ¿ya? Y entonces la tierra fue creada junto con los animales. En el antiguo Egipto existe el séptimo principio de concepción o generación, donde dice que todo existe por doquier y todo tiene un principio, a veces dual, femenino, masculino, y la generación se manifiesta en todas partes. La civilización maya, igual que la civilización azteca, igual que la civilización hindú, tiene el antecedente que en el ser humano han existido cuatro civilizaciones anteriores. Nosotros, los seres humanos que vivimos actualmente sobre la faz de la Tierra, somos la quinta civilización. Los dioses han tratado de crear al hombre cada vez más perfecto. Y según relata el Popol Vuh, igual que la Biblia, igual que el Corán, igual que otros libros sagrados, relatan que el hombre fue creado a partir del barro. En un tercer lo último que quisieron crear somos lo que ahora somos nosotros. Y nos hicieron a partir del maíz. Esa es la cosmogonía maya, la idea que ellos tienen de creación. Estas mismas cuatro razas que han existido antes están representadas en el calendario azteca, que se ve ahí en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Son cuatro razas anteriores que perecieron, unos por los tigres, fueron devorados por los tigres, otros fueron devorados por los peces, y así. De tal manera que nosotros somos los hijos del quinto sol, la quinta generación. Algunos dicen que la cuarta generación o la cuarta civilización eran los atlantes. Eso lo relatan algunos libros. Bueno, para finalizar, el séptimo principio de concepción o generación del Kibalión está presente en la sabiduría egipcia y en la sabiduría maya y azteca. ¿Cómo nosotros podemos interpretar a los mayas? Lo podemos interpretar a partir de los símbolos y lo podemos interpretar a partir de los códices. Y ahora en la actualidad, pues descifrando sus jeroglíficos. En la actualidad ya se conocen más de 3,000 jeroglíficos perfectamente bien para saber qué es lo que significa. Y esto ha dado un gran conocimiento. Y es cuando viene la frase que viene en el Popol Vuh y en el Chilam Balam, cuando las piedras, los hombres tiemblan. Las piedras están hablando, se están descifrando y están dando a conocer grandes conocimientos. Muchas se preguntaban de dónde vienen los mayas, y eso es una pregunta general. Existen varias teorías, unos que vinieron de la Atlántida, que la cuarta civilización se hundió antecedentes del cataclismo por una inundación en toda la tierra, y los que surgieron de esa civilización son la raza del quinto sol, que serían los aztecas, mayas, hindúes y todos los que poblamos la tierra en la actualidad. Otra versión es que vienen de los olmecas. Sin embargo, los olmecas estaban en el Pacífico y los fenotípicos no se parecen a los mayas. Son mongoloides, son gruesos, parecen negroides, perdón, con las bocas y los labios gruesos, o pómulos grandes, y sus construcciones son muy diferentes a los mayas. Eran megalíticas de grandes toneladas, como las podemos apreciar en el Museo de la Venta. Lo único que tienen en común los olmecas y los mayas es las matemáticas. Bien, otros dijeron que los mayas vinieron del Pacífico, alguna tribu o algunos mongoles del Pacífico se embarcaron y por corrientes del mar llegaron a las costas del Pacífico, y ahí fueron los olmecas. Pero vino Yuri Valentinovich Norosov, que lo ven ustedes ahí en su pantalla arriba a la derecha, que fue el ruso que en 1952 publicó en 2 hojas, como los grandes, ¿no? Para hacer grandes publicaciones, igual que Einstein, o igual que el ADN, que son 2 hojas nada más. Pues Yuri Valentinovich Norosov era un filólogo ruso que descifró los jeroglíficos mayas. Champollion es un francés que descifró los jeroglíficos egipcios y se hizo famoso. Y a Yuri Valentinovich Norosov, pues ahora se le ha hecho famoso porque hay un instituto en Xcaret
que patrocina los avances que hay sobre la epigrafía maya, es decir, sobre los jeroglíficos mayas. Entonces, Yuri Valentinovich Norzo es una gran historia que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y en la biblioteca de Berlín, toda destruida, y allí encontró el libro del obispo de Landa, y ese se lo llevó bajo el brazo y lo empezó a estudiar y así fue como descifró los jeroglíficos mayas. Pero bueno, entonces vino a México para investigar de dónde habían venido los mayas. Según sus investigaciones, llegó hasta Colorado, al Chaco, allá en el norte del país y sur de Estados Unidos, donde está una tribu que se llamaba Anasazi, una tribu muy antigua. Después de hacer sus investigaciones, él concluyó, aquí salieron los mayas. Entonces, Yuri Valentinovich Norzo vino a concluir que los mayas son descendientes del norte, vinieron del norte. Y prueba de ello que existen en Palenque y en las cuevas del Chaco está la ventana en forma de T. Entonces, esta ventana de forma de T, en la T en los mayas significa árbol o ik, el soplo, el aliento divino. Entonces, tiene mucha significación porque tiene mucho que ver también con la cruz ansata egipcia. O sea, son dos cosas que se parecen, ¿verdad? Ahorita no vamos a decir más allá más que se parece las ventanas en forma de T que hay en Palenque o las ventanas que hay en los Anasazi, allá en el Chaco, en Estados Unidos o al sur de Estados Unidos, y se parece con la cruz ansata de los egipcios. Bien. Pero ellos no nada más se preguntaban de dónde venían físicamente los mayas. Al igual que nosotros, los mayas eran espirituales y dividían al ser humano en algo físico, mental y espiritual. Entonces ellos se preguntaban que de dónde habían venido y hacían reuniones astronómicas. Observaban los cielos, pasaban días y días y años observando los cielos y viendo los movimientos de las estrellas. De tal manera, pues, que ellos se preguntaban de dónde vinieron. Y concluyeron que ellos vinieron de Orión y lo representan con el glifo de una tortuga o la constelación de la tortuga. Y ahí aparece en el Códice Dresde la tortuga, que es el principio de los mayas, donde está representado el cielo, unas cuerdas, 3 piedras, que serían las 3 luces o las 3 estrellas de Orión, y la tortuga. Y como pueden ver ustedes, de la tortuga es donde sale Itzamna, o el dios del maíz, que es el que viene a dar el maíz a los seres humanos. Y de ahí la importancia de este símbolo de la tortuga, Ak. Ahora, otra de las coincidencias que hay con los mayas es las coincidencias que hay con Orión, con Egipto. Las pirámides de Egipto están alineadas de tal manera que coinciden con las estrellas de Orión. Y las pirámides de Teotihuacán, allá en México, están orientadas, igual coinciden con Orión. Y los mayas no se iban a quedar atrás, pues también los mayas hicieron su constelación de la tortuga. Y para los mayas, la idea que tenían espiritualmente, que su espíritu venía de Orión. Y lo reflejaron en sus códices y en sus glifos. Bien, como todas los libros sagrados, los mayas tenían el Popol Vuh y los relatos de la India, de los chinos, Mesopotamia, todos relatan la catástrofe de una gran inundación, al igual que la Biblia, donde Noé salvó a una pareja de cada seres humanos para sobrevivir, y lo que relata la Biblia, pues esa misma inundación lo relatan los mesopotámicos, los hebreos y también los mayas. Y aquí está el Códice Dresde, mostrando a esa iguana que está allá arriba. Esa iguana representa a Itzamna, el dios del cielo. Siempre ha representado como un reptil a los dioses. Y si vamos un poquito más, Itz es magia, Amna, el creador de la magia. Entonces, Itzamna es el dios de la magia, de la creación. Bueno, entonces, aunque para nosotros nos suena muy feo el reptil,
Para los mayas era su dios, la representación de Dios, y ahorita vamos a llegar a un poquito más de conocimiento. Ahí vemos a la diosa Ixchel, representada por su serpiente arriba de la cabeza, y está tirando agua y podredumbre hacia la tierra. Y abajo vemos a Exchuan, que es el dios de Venus, o que es el dios de la guerra, también tirando dardos hacia la tierra como si fuera un castigo divino. Y se supone que esto es más o menos el relato del diluvio universal relatado por los mayas, en una fecha desconocida, por supuesto. Bueno, ¿y a dónde se fueron? Pareciera que aquí terminara la plática, pero no, apenas estamos empezando. Pues hay teorías de a dónde se fueron los mayas, y muchas de ellas es que por infecciones, que por la viruela. Pero la viruela lo trajeron los españoles en el año 1500, ya los mayas ya no estaban, ya habían abandonado sus templos. Entonces, esa versión que era así. Guerras que se peleaban entre ellos, ¿cierto? Siempre cada civilización lucha por la hegemonía y siempre tienen conflictos con la vecina. Y siempre entran en conflicto y guerras. Siempre habían guerras entre los mayas y eran grandes guerreros. Se ha encontrado y demostrado científicamente en las zonas arqueológicas, sobre todo de Copán, Mayapán y en Copán, en Honduras, que hay gran deforestación alrededor de las zonas arqueológicas. La razón es de que ellos utilizaban los árboles para hacer ceniza, y la ceniza era el cemento que ellos utilizaban para sus construcciones. Entonces hacían una gran deforestación, y la teoría hay de que esa deforestación hizo una gran sequía y que por eso desaparecieron. Otros que fueron una migración después de rebelarse contra los gobernantes, se huyeron y fueron hacia el sur, y todos los grupos indígenas que hay ahorita en Guatemala y Chiapas son descendientes de los mayas, algunos todavía con sus tradiciones, pero esa es otra de las teorías. Otros más esotéricos dicen que un día los mayas decidieron a un viaje dimensional y se pasaron a la otra dimensión y desaparecieron. Otros dicen que vinieron unos platillos voladores y se los llevaron. Esas dos podríamos decir que son fantásticas o fantasiosas. No hay una prueba científica que eso haya ocurrido, aunque sí hay relatos, mitos y leyendas que pueden afirmar esas teorías, ¿no? Entonces ahí está. Para mí, resumiendo, yo les quiero decir que es ahora sí que un conjunto de factores que hizo que la civilización maya desapareciera y al final migraron. Y los que tenemos de indígenas son descendientes de los mayas. Pero se olvidaron de muchos conocimientos. Continuamos. Hicieron grandes represas, todas encaminadas a salvaguardar el agua. Entonces, eran muy buenos arquitectos y constructores. No estaban fuera de la ciencia matemática. Así podemos ver grandes canales en Palenque, en Copán, en Guatemala, tratando de conducir el agua hacia reservorios o represas y tener buen agua, por lo que eso de las sequías o que se murieron porque no había agua es medio dudoso. También usaban baños, como podemos ver allí en Palenque, en el palacio donde está el temazcal, o esos baños donde usaban las excretas dentro del palacio, para los gobernantes, los sacerdotes y los iniciados o la gente que llegaba a prepararse a esas construcciones o a esas instituciones de aquel tiempo, que ahora nosotros le llamamos ruinas. Quizás hayan sido más que ruinas las universidades de aquellos tiempos. También tenían chultunes, que son como refrigeradores, unos huecos debajo de la tierra, y esos huecos debajo de la tierra servían para refrigerar los alimentos perecederos, sobre todo la carne, etcétera, etcétera. Bien, en el Kibalión de Egipto dice que todo fluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Así ha sido la humanidad. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Entonces, todo tiene un ritmo, ¿verdad? O la ley del péndulo, la compensación. Y pues ellos lo conocieron muy bien con el principio de manejar el tiempo. Si nosotros podríamos decir un título de los mayas, podríamos llamarle los señores del tiempo, porque no hay una civilización
que haya manejado mejor el tiempo que ellos. En la actualidad nosotros tenemos un calendario y está chueco porque cada cierto tipo de años tenemos que agregarle el año bisiesto para ajustarlo. Y aún ajustarlo nos falta un día o nos sobra un día. Y para los mayas no, todos sus años eran perfectos, cerrados. Y no solo sus años, sino sus ciclos de tiempo. Y para ellos, fíjense ustedes que desde antes, pues, y que la llegada de los españoles ya conocían el cero y ya tenían un calendario. No, perdón, no es un calendario, varios calendarios. Tenían más de 20 calendarios. Lo que nos han dicho e informado es que tenían el calendario solar y el lunar, pero no tenían más, como vamos a ver a continuación. Una forma de conocer de hacer sus matemáticas son 3 símbolos: el cero, que era un caracol, un puntito, que era un 1, y la barra, que era 5. Si el puntito lo ponían en un segundo nivel, ya valía 20. Si el puntito lo ponían en un tercer nivel, valía 400. Y si el puntito estaba en un cuarto nivel, valía 8000. De tal manera que hay que saber interpretar. Fueron tantos sus conocimientos del tiempo que en la actualidad se asombran. Los científicos y los matemáticos y los astrónomos del mundo, porque llegaron a tener grandes cálculos con un error menos del 1%, menos del 0.5%, menos del 0.1%, y no solo de los movimientos de la Tierra, sino de los movimientos de los planetas. Y eso está registrado en los códices que ya vimos. No es algo que esté inventando, ni estoy hablando de más, ni etcétera, ni es una plática pagada, ni nada. Entonces, estamos hablando la verdad. Eran grandes matemáticos, grandes astrónomos, ¿ya? Y pronosticaron calendario, eclipses lunares y solares hasta nuestra fecha, y más adelante ya la tienen ellos pronosticado cuándo va a haber un eclipse, los mayas, ¿ok? Bueno, ellos tenían un calendario de Venus, lo que no se ha visto en ninguna otra civilización. ¿Por qué los mayas tenían un calendario de Venus? De 584 días. Y así también unían el calendario solar y el calendario lunar cada 52 años, y cada 52 años se volvía a formar otro ciclo que se llamaba el ciclo del fuego nuevo, donde todo era renovado cada 52 años. Y así otros ciclos, como vamos a ver más adelante. En la actualidad todavía se asombran cómo pudieron hacer con tanta exactitud esos cálculos astronómicos matemáticos. Bien, para darles un poquito más, para los mayas un día es un kin, eso significa un día. 20 kines es un mes y se significa huinal. Ya, si nosotros juntamos 20 huinales, nos va a dar un tun. Y así, y luego viene otro ciclo de un catún. Y si con todos juntamos 20 catunos, nos dará un ciclo de un bactún. Y si nosotros juntamos el bactún, 13 bactunes, nos va a dar el ciclo de la cuenta larga de los mayas. La cuenta larga de los mayas son 13 bactunes. Un bactún son 144,000 días. Los mayas, nosotros empezamos a contar a partir del nacimiento de Cristo. Nuestro calendario, vamos en el año 2021. Para los mayas, empezaron a contar a partir del 13 de agosto del 3114 antes de Cristo. Y ahí, el 11 de agosto del 3114 fue el día 2. El 10 de agosto del 3114 fue el día 3, y así se ha ido haciendo ciclo, y se ha formado un catún, un bactún, y se ha formado la rueda de los 13 bactunes que terminó el 21 de diciembre del 2012. El calendario de los mayas volvió a marcar 13 bactún, 0 catún, 0 tún, 0 huinal. Bien, entonces aquí a la izquierda ustedes ven la estela C de Quiriguá, Guatemala, donde está el inicio de los calendarios de los mayas, y lo está marcado en una estela de Guatemala. Ahí se inició el calendario maya, y todas las fechas en Palenque, en Toniná, en Yaxchilán, en Chichén Itzá, todas las fechas de los mayas tienen
el cálculo de acuerdo a este calendario, que es el calendario de la cuenta larga. ¿Ya? Entonces, hagan de cuenta que sí, todos tenían esa comunicación y ese conocimiento. Bien, la piedra que ven ustedes ahí que estoy agarrando está en Toniná. Pueden ir a verlo cuando ustedes gusten. A mí me encanta porque es la última piedra calendárica tallada de los mayas. Y ustedes ven ahí dos rayitas en el primer glifo que ven significa Toniná. El segundo glifo que ven son dos rayitas que significa 10, 10 Bactún. Y abajo ven ustedes cuatro puntitos, son cuatro Catún. Entonces, si ustedes van a ver el 10 Bactún con 4 Catún, inclusive se puede ya consultar en Google. Ahora los muchachos estudiantes que son bien traposos y todo lo consultan en Google, rápido le sacan ahí la fecha y más o menos da el 910 después de Cristo. Entonces, el 910 fue la última piedra tallada y esta está en Toniná, en el museo. Está en Ocosingo, Chiapas. A 15 minutos de Ocosingo está Toniná, por si quieren ir a tomarle foto a la última piedra calendárica tallada de los mayas. Después de esa fecha no hay nada. No hay nada en el 1000, ni en el 1100, ni en el 1200. Y los españoles llegaron en el 1552, o sea, 500 años después. En resumen, pues eran unos grandes maestros del cálculo y de las matemáticas, de tal manera que no eran unos indígenas ignorantes, sino eran unos grandes calculadores o científicos que se ha demostrado con el principio del ritmo de los egipcios, que también tenían grandes cálculos astronómicos. Inclusive, hay otros calendarios todavía. Yo me quedé en la cuenta larga de los 13 Bactunes, pero hay otros más largos, como es el Pictún, el Calabactún y el Quinchiltún, que son más millones de años, que hasta la fecha nadie, ni yo, ni nadie ha podido saber por qué hicieron esos cálculos de años tan grandes, pero están en los glifos, sobre todo en Guatemala, en Quiriguá, existen glifos que hablan de millones de años y de algo que va a pasar, pero nadie lo puede imaginar porque son millones de años. Bueno, voy a continuar con Palenque. Palenque y Pacal, una coincidencia de símbolos universales. Este es para que ustedes les llame la atención y se vayan a dar una vuelta ya a Palenque. Y si no, puede entrar a la tumba de Pacal, cuando menos al museo, y hay una réplica de lo que fue la tumba de Pacal. Otulum significa una ciudad rodeada o cercada, de tal manera que cuando llegaron los españoles, vieron que le preguntaron a la gente cómo se llamaba y dijeron que ahí era Otulum. Entonces dijeron, pues le vamos a llamar Palenque, porque Palenque es una ciudad cercada y por eso se llama Palenque. Pero algunos obispos, curiositos investigadores, llegaron con la gente indígena y le preguntaron, oye, ¿aquí cómo se llamaban antes? ¿Cómo le decían ustedes? Y ellos dijeron, los indígenas, nuestros abuelos nos contaron que ellos son chanes. Y aquí era Nachancán, la ciudad sagrada de la serpiente. Y nosotros somos chanes, somos serpientes. Ese es el nombre real de los mayas. Ellos no se llamaban mayas, los mayas le pusieron los españoles, porque creían que eran los mayas de la India. Pero bueno, resulta que no, aquí se llamaban chanes, serpientes. Bueno, ya después llegaron los otros investigadores, hasta que en el año 1552 llegó Alberto Ruiz Luña y descubrió la tumba de Pacal. Otra de las increíbles símbolos que hay y que son coincidentes con la sabiduría egipcia, la hindú, la hebrea y los mayas es la serpiente, Kukulcán, Quetzalcóatl para los aztecas. Los hebreos tenían un culto a la serpiente, de ahí vienen Nahash o los sofitas, los cainitas. No es que sea una orden de Caín, sino era una orden que tenía relación con la serpiente. La serpiente no vista desde el punto de vista del mal, sino como esa fuerza o energía astral que contiene todas las cosas
y más las cosas vivas o las cosas que tienen energía. Entonces, los egipcios representaban a Ouroboros, porque es la serpiente arrollada y que muerde su propia cola, como un anillo o un símbolo de la luz astral, la fuerza que pone en la vida en movimiento, ¿verdad? Y nosotros podemos apreciar varias representaciones de esta serpiente en todas las zonas arqueológicas. Entonces, si ustedes quieren entender a la serpiente, no lo entiendan como nos los explicó la religión católica, que la serpiente es negativa o es mala o es el diablo. Hay que entenderlo desde el punto de vista que ellos lo vieron como dioses. Entonces, o como representantes de una energía. Por eso Q significa divina, Kul energía y Kan serpiente. Entonces, la energía sagrada de la serpiente. Bueno, voy a pasar rápido para que podamos comentar un poquito más de tantas cosas. Aquí en el tercer columna que hay aquí en el observatorio, podemos nosotros apreciar el principio de generación, que como dice el Kybalión, todo tiene un principio femenino y todo tiene un principio masculino en todos los planos, ¿verdad? La fuerza positiva, la fuerza neutra. Y entonces aquí podemos apreciar en esa columna del palacio esta estela o esta figura que representa a Pacal bailando con su esposa, la señora Sakbu. Los dos están danzando una danza o una fiesta representando a la creación de los mayas. Viendo desde el punto de vista del primer hombre y la primera mujer maya. Esto se representa porque los dos están vestidos con el vestido primigenio. La ropa que tiene la esposa de Pacal es de la primera mujer, por decir así, que ellos lo representaban así. Tiene su nombre y también el Pacal está vestido como el primer hombre. Está parado sobre ahora sí que sobre una tarima o una barra que significa el cielo, porque es la barra que representa siempre los planetas o los astros. Entonces está danzando la danza de la creación como una representación de la creación. Pacal en su mano izquierda sostiene una serpiente y su mujer lo sostiene con las dos manos. Esta figura además tiene puntos alrededor, o que ahorita ya está muy desgastada, no lo podemos observar bien, pero como si fueran manchas de jaguar. Esas manchas de jaguar representa el chulel. El chulel en los mayas es la energía sagrada. La energía sagrada que todos tenemos. En especial, ¿cuál es nuestra energía sagrada? La sangre. ¿Qué otra cosa es nuestra energía sagrada? El semen. Entonces, esa energía sagrada representa el chulel. Entonces, ahí vemos nosotros a Pacal con su esposa bailando un ritual o una danza de recordatorio de la primera hombre y mujer en la creación. Y esto, pues nosotros decimos, ay, qué bonito, ay, qué romántico, ¿verdad? Pero si lo interpretamos de acuerdo a nuestra religión o a lo que hemos aprendido católica, la religión católica, ¿no? Nosotros aquí podemos entender que es la divina pareja de Adán y Eva, que están en el Edén. Y entonces ve Eva en el Edén, con la serpiente del Edén, rodeada del Espíritu Santo, que sería el chulel. Ah, mira, pues sí, se parece y todo. Esta interpretación que parece mía, no es mía, sino también lo han analizado y lo han discutido diferentes arqueólogos famosos, como Linda Schell, que es una de las grandes aficionadas de Palenque y ha escrito varios libros, y otros. Entonces, suena muy interesante ver la similitud con la pareja primigenia, y aquí en Palenque, Adán y Eva, y Pacal y su esposa, el baile de la creación. Bien, en el año 603 nace Pacal. Nace en una época donde fue derrotado Palenque y fallece su papá, que era el gobernante.
Entonces, ante la decadencia de que no había gobernante, su mamá toma el gobierno y por las necesidades, él a los 12 años, a los 615, toma el gobierno de Palenque y de ahí vive hasta el 683 de acuerdo a los glifos que están en el templo de las inscripciones en Palenque. De tal manera que esto está registrado ahí. Donde más información ha dado a la humanidad los mayas es el templo de los jeroglíficos o el templo de las inscripciones de Palenque. Pero gran similitud tiene este templo con la pirámide de Egipto, porque no solo tiene una manera triangular, sino también alberga a un gobernante en sus restos funerarios. 2, es una tumba. 3, tiene un sarcófago. 4, los que están ahí adentro tienen una máscara, ¿ya? Y su techo siempre es triangular, lo que viene a representar otro símbolo manejado en Egipto y manejado también con los mayas. A los 12 años, pues ya les decía yo, Pacal toma el trono. Aquí su mamá le entrega la estera, que sería el tambor, que sería lo que nosotros conocemos como corona, pero para ellos no era corona, se llamaba tambor, y recibe la gobernatura de Palenque. Igual que ahora que se ponen tantas placas en las islas de las obras de gobierno, igual lo hacían en aquel tiempo representando a sus gobernantes. Posteriormente que fallece Pacal, su hijo Chambalum también toma el trono y también está representado en otro glifo donde le están entregando otra vez la estera a Chambalum, que sería el hijo de Pacal. Este señor es el tercer, es un nieto de Pacal, pero el padre de Akal Moab, que fue el último gobernante de Palenque. Después de Chambalum siguió Akal Moab. Había otro hijo que se llamaba Canjol Chitam, pero ese hijo falleció, que fue preso y sacrificado en Toniná. Y la cabeza que tienen decapitada ahí reza el glifo, que era el hijo de Pacal, que era Canjol Chitam, el tercer hijo de Pacal, el segundo hijo de Pacal. Y hubo otro hijo de Pacal, que desconocemos su nombre o no es conocido, que dio a luz a Akal Moab, que fue el gobernante que siguió en Palenque antes del abandono total de la zona arqueológica. Este fue el último gobernante. Bien, otra de las coincidencias o que llama la atención, no solo con Egipto, sino con otras civilizaciones, es que al igual que Egipto, los mayas tenían 13 cielos, niveles de cielo, y nosotros eso lo podemos leer en algunas novelas como la Divina Comedia. Si ustedes leen la Divina Comedia, son 13 cielos. ¿Quién le dijo a Virgilio que el cielo tenía 13 cielos? ¿Quién le dijo a los mayas que el cielo tiene 13 niveles? ¿Quién le dijo a los egipcios que el cielo tiene 13 niveles? Pues coinciden la información. Para los romanos el campo de las Hespérides, para los hindúes el Devanchán, el Amenti egipcio, el Omeyocán para los aztecas y el Tamuanchán en los mayas. El Tamuanchán significa el lugar sagrado de la serpiente, el cielo. Bien, pues también tenían el infierno, así como nosotros conocemos en la religión católica hebrea el infierno, con sus mundos infiernos, igual en los aztecas tenían el Mictlán o el inframundo, el Abichindostán, en los egipcios era el inframundo egipcio, donde reinaba Apopis, y en nosotros, en Apuch, es el que reina en Palenque o en los mayas, se llama Apuch, que ser representado como un ser desencarnado o un esqueleto. Y también nosotros lo hemos interpretado que el que reina en el infierno es una calavera o un esqueleto, pero los mayas lo representaban también como Apuch, regente del inframundo maya. Bueno, y también entonces podemos encontrar que el regente de los infiernos es Anubis en los egipcios, Cancerbero
en los griegos, Plutón, el diablo, también Temantecutli en los aztecas y Apuche en los mayas. Y vean una cosa interesantísima. ¿Cuántos, bueno, vamos a verlo más adelante, cuántos niveles tiene el infierno? Otras similitudes que nosotros podemos interpretar y pensar que son muy valiosas para nuestra reflexión es la siguiente. El Dante Alighieri, antes de subir al cielo, primero tiene que descender a los infiernos, purificarse, y después sube al purgatorio y después sube al cielo, según el relato de la Divina Comedia. Jesús, cuando fallece, no se va derechito al cielo, no, bajó a los mundos infiernos y luego ascendió. Pues resulta que los avataras, al igual que Jesús, Hércules, Horus, Rama, Krishna, Buda, todos los avataras pasaron lo mismo que Pakal. Pakal, Kinich Kaná Pakal, relata el templo de las inscripciones de Palenque que primero desciende al inframundo, cae hacia el inframundo para regresar de nuevo y ascender hacia el cielo. Y eso es muy interesante, la similitud de los grandes seres de la humanidad o grandes avataras o guías espirituales o personajes que lideran religiones en el mundo. Bien, aquí les vengo a decir cuántos niveles de subconsciente hay en la mente humana. En la mente hay 9 niveles de subconsciente. ¿Cuántos círculos dantescos en la Divina Comedia tiene el infierno? 9 niveles. ¿Cuántos niveles tiene el inframundo maya, el infierno maya? El inframundo maya tiene 9 niveles. Por eso, en todas las construcciones donde hay una tumba, que aquí podemos apreciar la de Tikal, la de Chichén Itzá y la de Palenque, tiene 9 niveles para representar que es la introducción al inframundo. Ya. Vean ustedes qué interesante. Y lo mismo, 9 niveles tiene el infierno en el egipcio, en el Amenti egipcio. Aquí está Palenque, igual se pueden contar, tiene 9 niveles, que significa el inframundo, y están reflejando la muerte de Pakal y el descenso al inframundo. Y toda esa zona que está ahí en Palenque es una zona de cementerio, es una zona de tumbas. Está la tumba de la Reina Roja, están otras tumbas, inclusive aparece la calavera que está en el primer edificio, que es el edificio 13. Bien. Pues si descienden ustedes por la tumba de Pakal, tiene una forma triangular, vean ustedes, y en forma de serpiente. Van descendiendo a la tumba hasta llegar a lo que estaba sellada con una piedra triangular, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos una puerta triangular, nos invita a pensar el símbolo del triángulo, y realmente el símbolo del triángulo es magnífico, porque el triángulo tiene una antigüedad de 12,000 años. Los primeros que manifestaron el triángulo fueron en la antigua Mesopotamia y la Caldea antigua, y posteriormente pasó a Egipto, y cuando pasó a Egipto es cuando le agregaron el ojo de Horus, y entonces era el ojo de Dios. En la actualidad lo pueden ver ustedes representado en muchas iglesias y catedrales católicas. Está el ojo de Dios, pero tiene una antigüedad de más de 12,000 años. Pues el triángulo aquí lo vemos representado también como un acto espiritual dirigido a la divinidad, donde se forman las 3 fuerzas, positiva, negativa, neutra. Tiene mucho significado el triángulo, el Ein Sof. La tumba de Pakal, pues pesa 9 toneladas, está ahora inaccesible, no se puede pasar, pero lo pueden ustedes apreciar en el museo que está ahí en Palenque. Cuando salió toda la información en 1970, Erich Bonanicke, Pero Ferriz y otros decían que era un ser extraterrestre que estaban manejando una nave espacial, pero de esto no hay nada, no es nada verdad, esto es mentira.
lo veían así, que está manejando con las manos y lleva el freno en el pie derecho y el izquierdo es el clutch. Y eso es pura imaginación que no tiene ningún fundamento ni sustento y es una cosa errónea que hasta en la actualidad se sigue repitiendo y hay que tener cuidado de esa información. Bueno, pues la lápida de Pacal es lo único que está representando, es la representación de la muerte del gran gobernante y que era el Kinich Hanap Pacal. Y hicieron todo eso porque fue tan grande que vivió 80 años. La media de edad en ese tiempo era de 30 años. La mayoría moría antes de los 50. Era muy difícil encontrar individuos de 50 años. Y Pacal vivió 80 años según data el Templo de las Inscripciones y todos los jeroglíficos que se han encontrado. Entonces realmente fue un gran hombre, que la gente realmente lo dignificó haciendo su tumba. Y todo lo que vemos entonces es un símbolo de cómo él desciende. Ahí vemos en la parte inferior de esta lápida, que así es como se debe de ver, así como está aquí. Él está bajando, está cayendo hacia el inframundo y lo está recibiendo abajo la calavera o el dios Apuch. Entonces, y está unas fauces de una serpiente donde él va cayendo. Y está vestido con su chalchihuitle, que es un vestido del primer hombre o al momento de morir. Por eso está representando aquí la muerte de Pacal. Claro, después resucita y forma un árbol o un triángulo, representado por un ave que está en la parte superior y significa el cielo, la resurrección, irse hacia el cielo, pero primero desciende, igual que todos los grandes hombres de la humanidad. Muy bien. Entonces, hay que entender la lápida de Pacal, que tiene mucho conocimiento, no solo astronómico, porque todo lo que está alrededor son planetas. Está representado el Sol, la Luna, Venus, todos los planetas alrededor de la tumba de Pacal. Por eso decían, es que es un extraterrestre. No, 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 no. Es un dios, le era representado como un avatar de aquel tiempo. Así como nosotros representamos a Jesús como un avatar, como un mensajero, como un elegido, como nuestro Dios, pues ellos veían a Pacal de la misma manera. Vemos nosotros en la lápida de Pacal el árbol cósmico de los mayas, que era representado por medio de una cruz, donde están los tres planos, el inframundo, el humano, que es donde nosotros vivimos, y el espiritual, que es ahí arriba. Otra de las coincidencias, ustedes no me van a dejar mentir, pero es la idea o persistencia, esa idea de crear los cráneos dolicocéfalos. Y esto lo vemos en Egipto y lo vemos en los mayas. En la actualidad, lo que se ha investigado, lo que se puede decir es que era por estética, que ellos querían tener la cabeza así porque entre más plana, pues eran más bellos. Eso es lo que nos dicen. Pero hay otra teoría que dicen que en realidad ellos hacían este tipo de opresión en los huesos del cráneo para tener más activada la glándula pineal. Una condición que tienen todas las civilizaciones y todas las religiones del mundo o grupos humanos es la necesidad de comunicarse con los dioses. Entonces ellos querían tener siempre las facilidades para comunicarse con los dioses. Entonces buscaban la forma de comunicarse con ellos. Entonces yo pienso que posiblemente esta deformación del cráneo tenga que ver más con esa necesidad de comunicación con los dioses. Cada quien su dios o cada quien su interpretación de su religión, pero esa era la idea y a lo mejor eso les daba más facilidad. Es un comentario aquí extra, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros también que en la tumba de Pacal tenía su máscara y la tumba de Tutankamón también le pusieron una máscara. Y realmente, ¿quién no se pone máscaras? Todos nos ponemos máscaras. Yo hace 15 días tenía mi barba, era otra máscara. Y luego tenía la chivita, es otra máscara. Todos nos queremos ver bonitos, nos ponemos máscaras. Entonces, cuando los grandes hombres fallecen, se les cubre la cara para que no sean ofendidos, para que no sean maltratados.
en una forma de un ritual sagrado, se les cubría la cara, ¿verdad? Y con una máscara. Ahora esta máscara de Pacal ha sido otra vez, lo destruyen, lo volvieron a hacer, tiene otra forma. La máscara de Tutankamón permanece igual, pero realmente es muy interesante conocer sobre lo que significa las máscaras, ¿verdad? Hay gente que conozco, yo tengo alguna que otra máscara aquí, pero gente que colecciona máscaras porque realmente el ser humano está lleno de máscaras. Somos uno cuando queremos hacer algo y caer bien y somos otro cuando queremos caer mal, ¿verdad? Nuestros defectos nos van haciendo creando máscaras. Una soy cuando estoy iracundo, otra cuando estoy lujurioso, otra máscara cuando quiero ser bueno, ay, que quiero presentar humildad. Son diferentes máscaras. Entonces es muy bonito conocer el significado y lo que hay detrás del conocimiento del símbolo de la máscara, pero lo vamos a dejar para después. Otra de las cosas que hay, cuando murió Pacal, encontraron en su mano derecha un cubo y en su mano izquierda una esfera, las dos de obsidiana, perdón, de jade. Y entonces yo me puse a la tarea de investigar qué significa la piedra cúbica y resulta que los egipcios siempre están sentados sobre una piedra cúbica. Y aquí en un hotel de Palenque representan a Pacal con su cubo en la derecha y su esfera en la izquierda. Y entonces si vamos a nosotros a la filosofía masónica, el cubo es una de las formas más bellas de abstracción del ser humano porque a partir del cubo puedes formar todas las figuras. Bien, pues entonces la construcción de un ser humano tiene que pasar por hacer primero una piedra cúbica, ¿verdad? La piedra de los filósofos, la piedra de tropiezo, ¿verdad? Y nosotros la tenemos que ir labrando. Es decir, nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestras imperfecciones. La piedra esférica o la piedra de perfección, que es muy difícil alcanzar en un ser humano común, yo diría que ahorita es muy difícil. La esfera representa, imaginen ustedes una esfera así tan bella como esas que hay en Costa Rica, de 360 grados, tan perfecta, que en la actualidad no se ha sabido para qué fueron hechas, ni por qué, ni cómo las hicieron, pero son 360 grados perfectas. Entonces, realmente lo que puede significar en la simbología masónica, pues es la perfección. Además, Pacal fue enterrado con 12 collares, ¿verdad? Y 10 anillos. Los anillos representan virtudes en todas las civilizaciones. En los reyes, virtudes. Y entonces también Tutankamón tiene sus anillos. Y también el Pacal tenía 10 anillos. Pues entonces podemos nosotros pensar que quizás el símbolo es el mismo. En sus 10 dedos tenía sus anillos. Y aparte, sus collares, ¿verdad? Aquí vemos representada la lápida de Pacal, donde pueden ver lo que les decía yo, los planetas alrededor de la lápida y otras cosas, como por ejemplo aparecen 7 serpientes que buscándole le aparecen y otras cositas por ahí, algunas cosas interesantes. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Entonces hicieron grandes construcciones como esta, que está en Palenque, con la intención de transmitir su conocimiento de ciencia y religión maya, porque no podía haber ciencia, no podía haber brujos o magia o médicos si no era sacerdote. Y no podía ser sacerdote si no sabías curar, si no sabías ver, si no podías sintier las cosas de allá. Ellos sabían que el ser humano tenía alma y lo representaron con la T, porque la T significa alma para los mayas. Es el glifo IC. Por eso le di importancia a la entrada de la plática y ahorita, para que recuerden cuando vean una ventanita en forma de T, es el alma, el habla, el aliento, lo que hace un bebé al respirar, y ahí le entró el IC, el alma. Bueno, ahí en esos templos se enseñaban diferentes artes, ¿verdad? No solo magia, sino también curar, ser gobernante, pero ellos comprendían que nosotros, nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado y que estamos aquí pasando
una experiencia, somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. No, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Que nosotros antes de ser físicos fuimos espíritu. ¿Ya? La mayoría de nosotros creemos solo lo que vemos. Y si vemos que somos físicos, es que yo soy físico, y de ahí no te saca la idea ni la mente, porque eso es lo que le has metido. Y resulta que nuestra visión está limitada, solo vemos el 3% de todo lo que es el espectro electromagnético. 3% de los fenómenos que pasan aquí es lo que vemos, y es el reflejo de la luz. Entonces realmente hay muchas cosas que están pasando y ni siquiera lo vemos, ¿ya? Entonces nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso lo conocieron los mayas y los egipcios. Y también tenían iniciación en Egipto. Y también tenían iniciación en los mayas. ¿Y dónde se hacían eso? Pues en los subterráneos y en los templos secretos, siempre ocultos ante la vista del profano o la vista de la mayoría de la gente. O sea, subterráneos. Para algunos habían 7 iniciaciones en los mayas, para los egipcios también. Recuerden ustedes los fenómenos que tuvo Alejandro el Magno ahí en la tumba de Egipto. Napoleón, que después de estar ahí más de 7 horas, donde durmió Napoleón en la tumba de Egipto, salió y conquistó el mundo, y por eso Napoleón fue famoso. Nunca quiso decir lo que vio ni lo que sufrió ahí o lo que pudo evidenciar o la experiencia que tuvo. Él decía, Napoleón, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste ahí? Si te lo contara, ni me lo vas a creer. Mejor no te cuento. Y nunca lo dijo. Se murió con su secreto. Bueno, las grandes construcciones mayas y egipcias tenían el objetivo de vencernos a nosotros mismos en nuestros defectos. Luchar contra 3 enemigos que tenemos cada uno de nosotros, que es la ignorancia, la hipocresía y la ambición. Ay, qué duro, ¿verdad? Pues sí, pero es que tenemos que vivir. ¿De qué vamos a comer? Pues poco todo eso se va enseñando en estos templos, y esa era la misión. La misión era vencer nuestros defectos para poder ayudar a los demás. Entonces, todos sabemos que hay que, la iglesia lo maneja como pecados capitales, ¿verdad? Otros lo conocen como defectos. En el antiguo Egipto le llamaban demonios rojos de Set. Y pues todo ser humano conoce que tenemos defectos. No hay un ser humano que sea perfecto. Todos tenemos defectos. Y hay que luchar contra ellos nosotros mismos, no los demás. Nosotros mismos debemos ver nuestros defectos, para que salgan las virtudes que nos caracterizan como seres humanos, como es el amor, la humildad, cada vez más difícil. Y con este tiempo del COVID, parece que nos hemos olvidado de estas 2 primeras, que es el amor, la humildad y la compasión, ¿verdad? La generosidad, la valentía, respeto, diferentes virtudes que debemos nosotros replantear, refortalecer, no solo en las universidades o en las instituciones o en las zonas arqueológicas, sino también en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Hoy le decía a un estudiante, que recuerdo al doctor García Gallego, mi maestro de trauma, que decía, los residentes son como mis hijos, y paso con ellos más tiempo que con mis hijos. Entonces realmente nosotros somos transmisores de conocimiento. Si tú le enseñas defectos a tus residentes, a tus estudiantes y a tus hijos, eso es lo que van a hacer ellos. Si tú le enseñas virtudes a tus residentes, a tus estudiantes, eso es lo que van a hacer. Enséñale virtudes. Hagamos un mundo mejor. Bien, pues para eso se construyeron todas estas zonas arqueológicas tan bonitas, que gracias a Dios me ha dado oportunidad de poder conocerlas. Etzna, está Uxmal, el edificio Margarita en Copán, etcétera, etcétera, y Tikal, está Toniná, etcétera, etcétera. Bien, ellos, al igual que los egipcios, tenían su religión, el culto solar, y adoraban a Dios, o sea, a Kukulcán. ¿Ya? Y tenían un gran respeto por el otro, por decir, yo soy tú y tú eres yo. Siempre el respeto, el respeto.
que ahorita se ha perdido mucho. Hay que recuperar eso. Enseñar a los seres humanos a recuperar lo que nos hace humanos, no animales. Einstein, o por ahí leí que decía, los ratones comen, viven, se reproducen, pero no he visto ningún ratón, y no sé si son inteligentes o no, pero no he visto un ratón que construye una bomba atómica para destruir a los demás ratones. Y con eso me dejó callado, porque no, se supone que nosotros somos muy inteligentes. Pero qué tan inteligentes somos que nos queremos destruir nosotros mismos. Bueno, hay diferentes puertas que ahora en la actualidad son asientos, donde la gente va y se sienta, pero esas son puertas donde antes esas representaban, donde era un templo secreto donde se daba esos conocimientos. Todas estas puertas las tomé en Palenque. Hay otra forma que tenían los mayas que les quiero contar a ustedes así rapidito, que es el principio del secreto. En realidad, las sociedades secretas y las civilizaciones, o los sacerdotes, las grandes religiones, tienen que fundamentar a veces su conocimiento de una forma secreta. ¿Para qué? Porque no se le puede dar, como dice, perlas a los cerdos, porque lo pisotean. De tal manera que los mayas tenían una forma de enseñar su sabiduría que se llamaba suyua. ¿Y qué creen ustedes? El suyua todavía se practica en Yucatán en la actualidad. Vas allá y te hablan en suyua y te marean, no sabes qué te dijeron. Entonces, el suyua es muy bonito porque pueden estar hablando y donde están mandando el mensaje, y ahora sí que el que va en primer año lo entiende de una manera, el que va en sexto año lo entiende de otra manera, el que va en preparatoria lo entiende de otra manera y el que va en universidad pues lo entiende de otra manera. Ese es el suyua. Solo lo va a entender el que verdaderamente necesita entender. Y ese es el principio de las sociedades secretas y de las iniciaciones. Y eso lo sabían los egipcios. Tenían sus iniciaciones egipcias. Y lo sabían los hebreos, los sacerdotes. Y también lo tenían los mayas. Bien, el suyua. Tan, hablar así como hablamos. Pastán, hablar al revés. Y capastán, hablar dos veces al revés. Es como una jerga, ¿no? A veces los médicos hablamos con una jerga. Otra forma que yo se los puedo ejemplificar es, por ejemplo, la gente de Tepito tiene una forma de hablar. Calmantes, montes, chinos, alicantes, como cuando hay calzones rayados, y uno dice, ¿qué dijo? No le entendimos nada, pero ellos sí se entienden. Entonces, así es el suyo. Bueno, seguimos, porque ya me estoy pasando de la hora. Yo sé que todos ustedes están muy interesados y esto está muy bonito. Ellos también conocían el principio de dualidad otra vez, la ley del péndulo, va y viene. El yin y el yang, lo bueno y lo malo. Y aquí lo representamos el yin y el yang en una piedra de Copán, donde tuve la oportunidad de tomarle foto. Igualito al yin y el yang chino. Otra de las cosas es el principio de vibración. Ellos manejaban energía. No quiero decir que todos, sino los sacerdotes, los gobernantes, los que estaban en nivel. ¿Ah? Para ellos, como decía Heráclito, todo se mueve, nada está estático, ¿ya? Todo vibra. Y allá en Copán me encontré estas figuras y vean ustedes, esta figura está diciendo que la energía es centrípeta, de afuera hacia adentro. Y luego viene el otro a la derecha y dice centrífuga, de dentro hacia afuera. Y ahí mismo, en ese mismo edificio, está este otro que dice de arriba, como es arriba, es abajo. El mismo principio que dice el Kybalión en el principio de reciprocidad, ¿ya? Y ese es el manejo de las energías, que en China se dice chi o ki, la energía. Y algunos karatecas hasta utilizan el ki para derribar a un oponente y ¡pum! Caen. Ese es el chi, el ki. Bueno, es el manejo de las energías. Como es arriba, es abajo, el principio aplica para todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros llevamos en nuestro interior. Entonces, lo que nosotros pensemos y hacemos es lo que nosotros estamos que hagan o imiten los demás. ¿Ya? Y aquí vemos otro principio de concepción que es la representación de la G sagrada.
Esta G sagrada lo aparece en todas las formas, en mayas, en las cerámicas, en vasijas, en estelas, en diferentes edificios, representando una forma de G, que es la energía sagrada. La G, así como se escucha, quiere decir huevo. Y si ustedes ven, si la Vía Láctea está formada en una forma de G, ¿verdad? Entonces, la G significa huevo y gente en maya significa huevo de la tierra. Gente. Y de ahí vienen muchas cosas, Génesis y todo lo que quieran, que también lo puede interpretar con la G sagrada de los mayas. Hay columnas, todos sabemos bien lo que significan las columnas, que en su representación, cuando son 4, ciencia, filosofía, arte, religión, y cuando son 2, pues representan las 2 fuerzas, ¿verdad? Y las que se guardan siempre ante un templo masónico o de sabiduría. Bien, el mandil, nosotros vemos que hay varias formas de vestimenta en los mayas y en los egipcios también. Pero los sacerdotes e iniciados egipcios tenían mandil y resulta que hay algunas figuras en los mayas que tienen su mandil y es triangular. Entonces, otra vez el triángulo es alegórico al espíritu humano, es cuando está sobre el cuadrado representa la materia y el círculo forma la cinta alrededor, la cintura del aprendiz, que esto viene en una representación o conocimiento de lo que es la enseñanza masónica. Y también lo podemos ver en los egipcios y en los mayas. La plomada es lo que utilizan los albañiles para poner un edificio recto. Pues lo utilizaban también los egipcios y también los mayas. Estas plomadas están en Tonina, pero en cualquier museo que ustedes vayan que haga objetos mayas, van a encontrar ustedes plomada. Y para los masones, la plomada, ojalá todos sean masones, o cuando menos no sean masones, pero sean lo que dice la plomada. Es el símbolo de la rectitud, ¿ya? Que distingue al hombre bueno y justo. Ojalá todos sean plomados. Camazotz, para mí es un símbolo mágico, un símbolo extraordinario, que a todos espanta, el murciélago. Camazotz es un ser zoomorfo, vean ustedes sus genitales. Esta figura está en Copán, pero lo pueden ustedes encontrar representado en cualquier zona arqueológica. Camazotz, ¿dónde vive? ¿De qué color es? ¿Vive de día o de noche? De noche. ¿De qué se alimenta? De sangre. ¿Hay algo más feo, horripilante o terrorífico que un murciélago? No, no hay nada más feo. Sí, fíjense que sí. Nuestro propio subconsciente. Ahí donde están nuestros defectos. Ahí donde está lo que no quiero que vea nadie. Nuestros horrores, nuestros conflictos, nuestras fobias, nuestros temores. Eso representa Camazotz, el subconsciente, ¿ya? Él es nuestro maestro. Por eso Camazotz estaba en la entrada de la iniciación en los templos mayas. Para representar al iniciado, ¿sabes con quién te vas a enfrentar? Con Camazotz, pero este es tú mismo, tus defectos. Por eso era tan feo, tan horrible. Es un aspecto muy interesante. No les hablo más por el tiempo, pero en la simbología masónica y de las iniciaciones esotéricas representa el guardián del umbral. Y pues otra vez el principio del ciclo. Todo tiene un principio y un fin, igual que esta plática. Todo tiene una causa y efecto. Todo lo que hagamos va a repercutir en nuestra vida, en esta o más adelante. Y si existen vidas después de esta vida, también ahí repercute. Todo tiene un principio y un fin. Así como existe el día, existe la noche. Reflexionemos, queridos amigos, compañeros, ¿qué fue de los valores humanos? ¿Acaso el coronavirus nos ha mejorado como sociedad? ¿Nos volvimos más humanos? La espiritualidad, somos más espirituales, de cualquier religión que seamos. Hemos volteado la vista a Dios. La Tierra parece que es un espejo de lo que está pasando en los seres humanos.
No tenemos ni orientación, estamos perdidos. Y hemos perdido la vista hacia la luz, hacia la divinidad, hacia el triángulo sagrado de todas las civilizaciones. Nos indican nosotros que algo debe de haber más allá de nuestra propia capacidad, que es un Dios. Como humanidad, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguimos a los ratones o seguimos a los humanos? ¿Hacemos más bombas? ¿Somos realmente felices? ¿O no, hay que buscar más trabajo para tener más dinero, más ambición? Ya recordemos los tres traidores que tenemos. Entonces, todas las civilizaciones pasadas, los egipcios, los mayas, han acabado por satisfacer el ego, por la ambición, la hipocresía, el orgullo, y por eso se han aniquilado. Y nosotros, la quinta raza, no vamos a hacer la excepción si seguimos como estamos. Las grandes catástrofes, las profecías mayas, los terremotos, el coronavirus, el objetivo es golpear nuestra conciencia para que nosotros nos volvamos más seres humanos, que pensemos más en nuestro prójimo, que volvamos la vista hacia los demás. ¿Somos realmente humanos? Yo creo que cualquier extraterrestre que venga y vea lo que hacemos sale corriendo. Estos no son humanos. Los propósitos que deberíamos de tener son los propósitos que aquí les propongo. Al levantarnos y al dormir, al terminar la semana, al terminar el mes, ahora que termine el año, vamos a celebrar la Navidad. Reflexionemos, ¿qué deberes tengo yo con Dios? ¿Qué le debo? ¿Qué deberes tengo con mi semejante, con mis amigos, con mis alumnos, con mis pacientes, con la gente? ¿Y qué deberes tengo conmigo mismo? ¿Qué estoy haciendo para mí? ¿Estoy mejorando? ¿Estoy tratándome bien, física, mental, espiritualmente? Yo creo que este es el mensaje más bonito que nos puede dar la caída de las civilizaciones egipcias y mayas y la gran sabiduría que nos legaron. Yo, la verdad, estoy muy contento de poder transmitirle esto que he estudiado y todavía más, muchas cosas más que por el obvio del tiempo ya no les voy a entregar. Pero recordemos que nosotros somos polvo de estrellas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No somos más que eso, si somos materia. Pero si volteamos a ver arriba, estamos cosechando luces de estrella, como dice Carl Sagan y como dicen los mayas, soñando con regresar a Orión. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Muy amable. Por parte del público, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Muy interesante, doctor, y al final también muy bonito el mensaje. Yo sí tengo dos preguntas, doctor, aprovechando que usted tiene un amplio conocimiento sobre las culturas antiguas. ¿Usted cree que tuvieron algo que ver las culturas extraterrestres o sobre alguna influencia en nuestros antepasados? Sí, pero no como la gente lo interpreta actual a los extraterrestres. El detalle está que nosotros lo que sabemos de extraterrestres es lo que nos ha dicho Hollywood. Y entonces nuestra información que tenemos, la mayoría, todos, es una información manipulada. El fenómeno extraterrestre es hablar de otras dimensiones y entonces aquí tiene que entenderse que tenemos que primero hablar de física, poder entender los niveles o las dimensiones que ya se ha demostrado físicamente que existen, que son 11 dimensiones. Entonces nosotros vivimos en una tercera dimensión. El punto es la dimensión 1. Una raya son 2 dimensiones, pero ya donde nosotros nos desenvolvemos son 3 dimensiones. El tiempo es una cuarta dimensión. El tiempo es un invento, no existe. Y entonces existen otras dimensiones que no vemos con los ojos, ni lo palpamos con nuestras manos, ni lo sentimos.
Entonces, ¿cómo le vas a meter a la mente que esas dimensiones existen? Entonces, todos los que están aquí ahorita escuchando la plática, primero deberían tener ese conocimiento de que existen otras dimensiones. Y a partir de ahí, entonces podemos hablar del fenómeno extraterrestre. Yo pienso que el ser humano siempre ha buscado la búsqueda de la comunicación con sus dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Y si esos dioses realmente fueron espíritus, o fueron dioses, o fueron extraterrestres. Entonces yo podría decir que quizás tuvieron comunicación con otros seres, pero no de la forma que nosotros queremos interpretar como seres extraterrestres. No sé si lo aclaré, y si no, pues podría ser tal vez otra plática si quieren que hablemos de extraterrestres. Sí, doctor. El doctor Jesús Gamaliel le manda una felicitación, le da muchas gracias por su plática. No sé si el doctor Memo Elizondo, que nos está viendo, desea decir algunas palabras, que es nuestro coordinador del Consejo Gracias. Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos. Hola, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues, doctor Rubén, definitivamente que fue una plática sumamente interesante. Ver todas esas coincidencias y además usted obviamente se nota que ha estado, bueno, te voy a hablar de tú, que Sí, has estado estudiando esto y te ha dado el tiempo y la posibilidad de reflexionar sobre esta situación, sobre el por qué estas similitudes que obviamente pues existen muchas explicaciones que seguramente todas estas las has escuchado y leído tú. Parte de lo que estabas diciendo ahorita al último finalmente, que si son vibraciones, que si es una inteligencia cósmica, que si lo que tú quieras, que finalmente estamos en sintonía o llegamos a cierto grado de sintonía con cierto grado de concentración que ya ahorita la hemos estado perdiendo, vamos a decirlo así, por tanto ruido que existe por muchas cosas, y no me refiero exclusivamente al ruido que todos interpretamos, sino todas esas señales que hacen que no nos concentremos. Pero definitivamente es algo que sí, digo, llama mucho la atención. He leído un poquito también de eso, no obviamente con la profundidad que lo has hecho tú, pero sí hay demasiadas similitudes y demasiadas cosas con distancias tan grandes, tanto en distancia como tal, como en tiempo, pues, que también es parte de lo mismo, pero que definitivamente dices, tiene que haber alguna forma de conexión, ¿no? Entonces, pues la verdad es que te agradecemos mucho el mensaje final. Te digo, esa combinación, obviamente solo se logra después de haber meditado mucho y de que haces una introspección mucho más allá de lo que simplemente es leer que es una pirámide o que es un símbolo, un jeroglífico, lo que fuera, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias por compartir esto, por dedicar tu tiempo con nosotros al colegio. Y ojalá que algún día tenga la oportunidad de conocerte en persona, sí. y seguramente a través de Aulo algún día será. Y bueno, por parte del colegio, pues muchísimas gracias, una muy feliz Navidad. Y como tú dijiste, que sea este momento, esta pausa un poco, como siempre les digo, un poco de tener ese espacio para reflexión y ver que a dónde hemos llegado, a dónde queremos ir, ¿no? Exacto. Muchas gracias y pues muy buenas noches a todos los demás que estamos aquí en la reunión. Muchas gracias. Gracias, Saulo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz Navidad y próspero año. Lo mejor para el 2022. Muchas gracias. 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 Bye. Dios los bendiga. Gracias. Adiós. Igual, Bye. buenas noches.